Gauss. El rango de una matriz es simplemente el número de filas eh, que son linealmente independientes, es decir, que no dependen unas de otras. Si yo la tercera fila de una matriz la puedo obtener como suma de las dos primeras, esa tercera fila, digamos que no es útil, que no me vale para nada y que la podría eliminar. Si una fila de una matriz está compuesta toda por ceros, esa fila tampoco me aporta nada y también la podría eliminar. Entonces el rango es el número de filas válidas, el número de filas con las que puedo operar. O también decimos número de filas que son linealmente independientes, es decir, que no dependen de otras. Para hacer este cálculo del rango de una matriz, vamos a hacerlo aplicando el método de Gauss. Este método es simplemente que apliquemos una serie de transformaciones elementales a la matriz con el fin de conseguir que esa matriz nos quede escalonada. Una matriz escalonada es simplemente una matriz que por debajo de su diagonal principal tiene todo ceros. ¿Vale? Si nos fijamos en esta matriz A, veis, la diagonal principal es esta, y por debajo todo son ceros. Igual esta matriz B, que es una matriz rectangular, por lo tanto no tiene diagonales, pero si empezamos por el elemento 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, eso podríamos considerarlo como la diagonal, y por debajo de eso todo son ceros. Y lo mismo en la matriz C. En la matriz C, veis, empezamos 1, 1, 2, 2, 3, 3. Por debajo de esto, todo son ceros. Eso decimos que son matrices escalonadas. Una vez que las tenemos escalonadas, podemos aplicar que el rango de una matriz será el número de filas menos el número de filas nulas, es decir, el número de filas que todos sus elementos son cero. En esta primera matriz, en la matriz A, podemos ver que su rango va a ser 2, ya que en la tercera fila todo son ceros. En la matriz B vemos que su rango va a ser 3 porque una vez que hemos hecho el escalonamiento de la matriz, veis, todas las filas son válidas, ninguna está compuesta todo por ceros. Y el rango de la matriz C también será 3, tiene 4 filas, pero una de ellas, la cuarta, es una matriz, es una fila nula, todos son ceros, por lo tanto, el rango de esta matriz C sería también 3. Bien, ¿qué transformaciones podemos hacer para conseguir que una matriz nos quede escalonada? Bien, pues podemos cambiar orden de filas o columnas. Es decir, yo podría coger la primera fila, pasarla a la segunda y la segunda pasarla a la primera. O la segunda columna pasarla a la tercera y la tercera pasarla a la segunda. También podemos multiplicar o dividir una fila o columna por un número que no sea cero. Siempre digo una fila o una columna. Lo normal es que nos acostumbremos a actuar o bien siempre por filas o bien siempre por columnas. Normalmente vamos a operar por filas. Por lo tanto, en vez de decir fila o columna, siempre diré fila, pero podríamos hacer lo mismo con columnas. Entonces, podremos multiplicar o dividir una fila por un número real que no sea cero. Es decir, yo podría multiplicar la primera fila de esta matriz A por 2 y obtener 6, 2, 2. No variaría. ¿Vale? Podría multiplicar la segunda por 3 y quedarme 0, 3, 6. Tampoco variaría. Luego, puedo sumar o restar filas de la misma matriz, claro. Entonces yo podría coger y sumar las dos primeras filas, es decir, 3 más 0 y me quedaría 3, 1 más 1 y me quedaría 2 y 1 más 2 y me quedaría 3. ¿Vale? Esa fila que la he obtenido combinando otras dos también sería válida. Y podemos combinar operaciones que ya hemos hecho, es decir, yo puedo sumar o restar una fila que a su vez esté multiplicada por un número. Es decir, podría coger y a la segunda fila sumarle la primera multiplicada por 2. Es decir, haría 0 más 6, 1 más 2, 2 más 2. Y esa fila también sería válida. El rango de una matriz, además, no variará si quitamos las filas o columnas que sean nulas, es decir, que todos sus elementos sean ceros. Si quitamos filas o columnas que sean proporcionales a otras,
Es decir, si yo me doy cuenta y tengo una matriz, la primera fila es 1, 2, 3 y la segunda es 2, 4, 6, puedo quitar una de esas filas porque es proporcional a la otra. O puedo quitar filas o columnas que sean linealmente dependientes de otras. Esto es más difícil de darse cuenta, pero imaginaros que yo tengo las dos primeras filas de una matriz y que la tercera es justo la suma de las dos primeras. Pues esa tercera fila la podría eliminar. Bueno, vamos como un ejemplo, vamos a calcular por el método de Gauss el rango de esta matriz. Es una matriz de orden 4. Para operar por Gauss, lo primero es que me interesa que en este primer elemento siempre haya un 1. Entonces sería lo primero que debo conseguir ahí un 1, porque me facilitará las operaciones y después de tener ahí un 1, conseguir que debajo de ese 1 toda la columna esté compuesta por ceros. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar de orden. Como podemos cambiar filas de orden, vamos a cambiar la primera por la segunda. ¿Vale? Cambiamos de orden estas dos filas y la matriz me quedará así. Ya tengo aquí un 1 y ahora tengo que conseguir que toda la columna, esta por debajo del 1, sean ceros. Ya tengo un 0, entonces aquí tengo que conseguir que haya un 0. Lo que puedo hacer es restarle, como tengo un 2 y tengo que restarle 2, voy a restar dos veces la fila 1. ¿Vale? Tendré la fila 3 menos dos veces la fila 1. Y de esa manera conseguiré que ahí me quede un 0. Lógicamente el resto de los elementos de la fila también van a variar, porque tendré aquí menos 1, menos 6, que me va a dar menos 7, 0, menos 2, que me queda menos 2, y 1, menos 4, que me queda menos 3. Y para conseguir tener 1 y el resto 0, solo necesito ya convertir este 3 en un 0. Lo que haré ahora es a la fila 4, que es en la que está el 3, restarle 3 veces la fila 1. Y de esa manera conseguiré ahí tener un 0. Igual que antes, todos los elementos estos variarán. Ahora tendré 2 menos, eh, menos, menos 6, ¿vale? Y me quedará menos 7, ¿vale? El 1 menos el 2, ¿vale? Y me quedará el 1 menos 3 y me quedará aquí menos 2 y el 3 menos el 6 que me quedará menos 3. Esta operación que hemos hecho en dos partes, es decir, primero la fila 3, luego la fila 4, la podríamos haber hecho del tirón. Fijaros que ahora nos ha quedado aquí un 1 y debajo tengo estos dos elementos que ahora son los que quiero convertir en 0. Lo podemos hacer del tirón, en la misma operación. Es decir, coger fila 3 y quitarle ahora 7 veces la fila 2 y fila 4 y sumarle 7 veces la fila 2. ¿Vale? Si hacemos eso, veis, conseguiremos tener ceros ahí y tendremos, como estos elementos son los mismos, voy a tener el menos 2 este más 21, me va a quedar 19, y el menos 3 menos 7 y me va a quedar menos 10 en las dos filas. Y ahora necesito tener, ¿veis? La diagonal principal es esta, necesito que este 19 se convierta en un 0. Pues simplemente restando las dos últimas, F4 menos F3, lo conseguiré. Como estos dos elementos son menos 10, también me quedará ahí un 0. Ahora ya tengo mi matriz escalonada y ya puedo deducir cuál es el rango. El número de filas que tenía la matriz original es 4, el número de filas nulas que me han quedado es 1, la fila 4 me ha quedado con todos ceros, por lo tanto el rango de la matriz puedo decir que es 3, calculado por el método de Gauss. ¿Vale? Es importante saber calcular rangos de matrices, ya veremos más adelante que va a ser fundamental cuando tengamos que discutir sistemas de ecuaciones, saber cuál es el rango de una matriz. Así que bueno, este es uno de los métodos para calcularlo, veremos otro, así que de momento iremos calculando rangos por el método de Gauss. Venga, un saludo y hasta el siguiente vídeo.